Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, muy buenas noches familia. Me agradaría saber si es que están recibiendo bien la señal. Excelente. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Aunque en este instante solo hay hermanas. Qué bueno. María, Jaycee, Lida, gracias a Dios por ustedes. Son tremendas hermanas, bendecidas para bendecir. Son parte importante, fundamental en este humilde grupo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su perseverancia, por su fidelidad y por sus oraciones. Gracias. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos y luego estaremos compartiendo una porción de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo tu amor. Gracias, Señor, porque tú tenías escrito en tus libros, Señor, que existiríamos en este tiempo, en esta generación, que tú nos salvarías, Señor, de la peste destructora, Señor, que azotó el mundo el 2020, para que hagamos tu voluntad. Y aquí estamos, Señor, agradeciéndote a ti esa bendición. Perdona todos nuestros pecados. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Reconocemos nuestras faltas, Señor, delante de tu presencia. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Padre bueno y eterno, Señor nuestro, te damos a ti honor y gloria. Y te damos también la bienvenida a este programa en esta noche, 776. Gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia, tu fidelidad, tu gracia, tu favor nos ha sustentado. Gracias, Señor. Fuiste tú, Padre, no fui yo, Señor, fuiste tú. Todo honor y toda gloria a ti, Señor, en esta noche. Bendice a cada hermano, a cada hermana que estará esta noche recibiendo tu palabra. Que la semilla de tu palabra sembrada en sus corazones, oh Dios, pueda llevar mucho fruto, fruto de abundancia, fruto de bendición. A nuestros amigos que nos ven por el Facebook y nos ven por el YouTube, Señor, bendícelos. Obra milagros creativos en sus vidas. Se tuvo, Dios mío, dándoles la oportunidad de ser salvos, ellos y sus familias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido, Juan, bienvenido, Chio. Chio, bienvenida, Chio. Estamos en la noche 776 y vamos adelante hacia la perfección. Hace mucho tiempo que ya no contábamos las noches, pero digamos a estas fechas especiales que de alguna manera nos motiva a mencionarlo, ¿no? Toda vez que
Los números van llegando al 777, un número perfecto que se cumple mañana, es decir, en unas horas ya. Y para nosotros es de tremenda bendición que este programa exista porque a través de él hemos sido grandemente favorecidos. Hablo por Caleb y por mí, y en su momento por Madeleine también, porque estábamos atentos a la palabra, estábamos en constante oración, estábamos expectantes de ver la gloria de Dios en cada programa, de sentir su presencia, de buscar eh, la unción de Dios a través de su Espíritu Santo, de ser llenos de su Espíritu para que podamos compartir con de nuevo su preciosa palabra. Eso es lo que significa para nosotros. Es realmente de una tremenda bendición para este servidor la existencia de este programa. Se los confieso delante del Señor, reconozco que todo este tiempo para mí ha significado muchísimo, muchísimo. He conocido gente, me ha unido más a ciertos amigos, a ciertas promociones, no nos ha juntado más, ha sido el motivo, digamos, el vínculo que nos ha acercado, que nos ha unido, que nos ha hecho, digamos que fundirnos en un solo abrazo, en un solo corazón, en un solo espíritu. Anoche compartíamos la primera parte del tema que hemos titulado Líderes conforme al estándar de Dios. Decíamos que eh, nosotros no somos una iglesia tradicional que pastorea un rebaño, que son, lo que somos más bien, a mi humilde entender, es que somos un centro de entrenamiento de fe, un centro de crecimiento cristiano, un centro de avivamiento espiritual. Eso es lo que somos, ¿no? No nos congregamos como todas las iglesias tradicionales, sino que nuestro rebaño es un rebaño virtual. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros buscamos cada día qué preparar líderes, qué adiestrar, entrenar, capacitar líderes espirituales conforme al estándar de Dios. Eso es lo que buscamos. No a alimentar ovejitas ahí que estén engordándose, ¿no? Las ovejitas que estén creciendo su lanita para cortarles la lana. No, 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 no está por ahí, digamos, nuestra visión. Nuestra visión está hacerles llegar a ustedes, digamos, enseñanzas, principios, más que prédicas muy bonitas, muy elaboradas, muy bien diseñadas y todo, más que eso, poder llegar a ustedes con principios espirituales que les van a servir en la vida. Esa es la idea. Muchas veces las prédicas están adornadas con mucha motivación, que de alguna manera te incentivan, te motivan, te animan cuando lo escuchas. Pero nosotros apuntamos más bien a sembrar en ustedes la buena palabra y la sana doctrina. ¿Correcto? Sembrar en ustedes principios que no van a cambiar nunca. Las reglas son establecidas y muchas veces esas reglas se cambian. Pero los principios, la esencia, ¿no? Las leyes no van a cambiar jamás, permanecen para siempre, como su palabra. Eso es lo que nosotros estábamos viendo anoche, ¿no? En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. No, veíamos también en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir en amor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿no? Preparado para toda buena obra. Decíamos también que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, toda la inspiración de Dios está en su palabra, en la Biblia. Es el manual del Creador. Cualquier cosa que ustedes quieran consultarle a Dios, vayan a su palabra. Allí ustedes van a encontrar todas las respuestas. Es el Espíritu Santo el que les va a llevar a entender lo que ustedes tienen en su corazón como inquietudes. No fuimos llamados a ser líderes del mundo. No, nuestro mundo está cada vez peor, está de cabeza. Este mundo está totalmente distorsionado, torcido, ¿no? Todos los principios establecidos por Dios han sido cambiados, han sido torcidos a la manera del mundo, tratando de establecer un sistema único que lleve
a poner las bases, establecer, digamos, todas las plataformas para que pueda instaurarse el reino del anticristo. A eso apunta esta sociedad. Este sistema corrupto, pecaminoso, no tiene otro camino que buscar, que hacerle el camino al anticristo, que es la parte del fin. La apostasía en todas las iglesias, ¿no? Los medios de comunicación comprados para poder difundir a través de ellos lo que le interesa al sistema. Y este sistema no es otra cosa que el preludio, el preámbulo de lo que será el sistema del anticristo dentro de muy poco. Todas las profecías se están cumpliendo al pie de la letra y no me queda otra cosa que pensar que somos la generación que verá el fin. De verdad, todo apunta a que en cualquier momento la trompeta sonará y el Rey de Reyes y Señor de Señores vendrá por su pueblo. En esta noche vamos a 1 Timoteo 3, del 1 al 7, requisitos de los obispos. Dice así, igual, el apóstol Pablo escribiendo a su discípulo amado, a Timoteo. Dice así la palabra del Señor sobre el cual vamos a centrar la meditación de esta noche. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El verso 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El verso 6 dice, no un neófito, es decir, no un cristiano nuevo, que recién llega a la iglesia, que recién escucha la palabra de Dios. No puede ser un líder, no puede ser un pastor, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo, que caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí hay algunas virtudes que el que quiera ministrar, el que quiera liderar, el que quiera ser pastor, maestro de la palabra, debería de cumplir. Entre otras cosas, por cierto. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, es decir, que nadie tenga que acusarte a ti por actos incorrectos, indebidos. Que nadie tenga que denunciarte a menos que te difame, ¿no? De que eres un tramposo, un jugador, un parrandero, ¿no? De que seas, no sé, pues, algo de malo. O sea, irreprensible significa eso, marido de una sola mujer. Es decir, no vas a estar, me caso con una, no me gusta, me divorcio, me caso con la otra, esta me salió chueca, mejor me caso con la... No, no puedes vivir esa vida licenciosa si quieres ser un siervo de Dios, usado por Dios. Acá lo dice la Biblia, marido de una sola mujer, sobrio, es decir, que siempre estés en tus cinco sentidos, que no estés, digamos, con alucinógenos dentro de tu cuerpo, ¿no? Prudente, hay que ser prudente, sabio, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Siempre va a haber momentos en que van a requerir de ti para que les des una palabra, para que les des un consejo, para que les des una lección. Llegué hace, digamos que media hora acá a casa, ¿no? Y tan pronto llegué, dije, quiero aunque sea relajarme unos 10 minutos para comenzar el programa. Y me entra un WhatsApp de un amigo. Ellos son peruanos, pero viven en California hace 20 años. Y el hermano de ellos, que yo no conozco, que se llama Juan Márquez, está internado en un hospital. Entonces, los conocí a ellos aquí hace unos
4 años y tal. Tuvieron problemas con su visa después de vivir tantos años en Estados Unidos, vinieron acá de paseo a hacer algunas cosas y cuando quisieron volver hubo algún problema con la hermana de ellos. Entonces, como yo los estaba movilizando, oramos por ella ahí en la embajada, la cosa se ponía difícil, gracias a Dios, haciendo la historia corta, pudieron solucionar y volvieron a Estados Unidos. Pero ahora su hermano está muy delicado, se internado en un hospital en California. Y eh, ellos saben, no se conectan al programa, ellos no son evangélicos cristianos, son católicos, pero saben que yo soy cristiano y cuando hay dificultades me llaman. Me llaman, me mandan un WhatsApp, hermano, quiero que ores por esto y bla, 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 bla. Mi papá se cayó, mira que se ha golpeado y está en estado de coma, oramos por el papá y el papá por ahí se saló. Mira que mi mamá lo van a operar de los ojos, hermano, quiero que ore. Y ahora, bueno, hace unos días internaron a su hermano por un tema de cáncer generalizado. Tiene un solo riñón y ese riñón ya no quiere funcionar. Debo suponer que está en el diálisis y esa cosa. Entonces, llego acá a casa, digo, voy a descansar un ratito porque ya comienza el programa. Entonces, y entra la llamada de él. Mira que estoy en el hospital, hermano. Mi hermano Juan está sedado, ¿no? Pero sí escucha. Entonces me dice, ¿tú crees que puedo llamarte? Sí, seguro, digo, llámame para orar por él. Le acercas el teléfono y oraré por él, el nombre de Jesús. Y eso es lo que hemos hecho. O sea, tenemos que estar siempre dispuestos, no importa si estamos cansados, no importa si estamos de amanecidas, no importa. Tenemos que tener esa vocación de servicio para todos. ¿Entienden? Entonces, nos pusimos a orar, oré por él y cumplimos el propósito. Orar los unos por los otros, sin cesar. La oración de acuerdo es una oración poderosa. La oración del justo puede mucho. Entonces, eso es lo que hice y luego solamente me lavé y ya estoy aquí con ustedes. De alguna manera, tenemos que tener un buen testimonio ante el mundo, ¿no? Dice aquí también, dentro de las cualidades, no dado al vino. O sea, no va a estar el pastor, el ministro emborrachándose por ahí, no pendenciero, o sea, que no ande buscando pleito por ahí, no codicioso de ganancias deshonestas. No podemos entrar en esos negocios turbulentos, chuecos, por tratar de ganar dinero. O sea, eso ya no puede hacer un creyente. Estoy hablando a líderes en esta noche que al menos puedo ver en una visión interna mía, que todos ustedes aquí congregados a 776 noches ya no siguen esta rutina porque no tienen nada que hacer, sino porque el Espíritu Santo de Dios está demandando de ustedes, ¿no? Otras cosas. Entonces tengo que hablarlos como a líderes, no como a ovejitas que también y tú le das la alfalfa, le das su hierbita, le das su alimento y tranquilo, lo que tenías por ahí ya. No, no, no. Ustedes son guerreros de Dios. Son gente llamados a un liderazgo espiritual efectivo, eficaz. Eso es lo que son ustedes. Tal vez no lo han visto de esa manera, pero eso es lo que tengo que decirles hoy y mañana les diré lo mismo. Que ustedes han sido llamados con un propósito. Tienen un encargo divino. Tienen una responsabilidad divina. Ustedes han recibido ya bastante palabra. Ustedes ya no son neófitos, como dice acá, no neófitos, ¿no? Dice, no, en el verso 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. Ustedes ya no son neófitos. No puedo hablarles como a bebés espirituales. Ustedes han recibido ya bastante palabra. Y si siguen las enseñanzas de los pasajes que me doy el tiempo de repetir el pasaje para que ustedes puedan anotar y para que luego en casa ustedes lo puedan ir revisando y chequeando, entonces ahora ustedes están en un nivel interesante. Como decía Pastor César Bracamonte el domingo, si solamente ustedes, el café haría una reunión dominical, ¿no? O sea, cada semana, una vez, entonces
diríamos que ustedes ya tienen 15 años de existencia. Imagínense. O sea, somos como una iglesia que tiene 15 años, que predica solamente los domingos. Pero gracias a Dios hemos hecho el curso intensivo, súper intensivo, ¿no? Y estamos aquí remando, echando para adelante, expectante de ver cómo el Señor se manifiesta en nosotros. Dice también, no codicioso de ganancias deshonestas, es decir, que no podemos estar pidiéndole la plata, pidiéndole su dinero, pidiéndoles ofrendas, pidiéndoles diezmos, no pidiéndoles apoyo, que mira, que tengo una visión, que quiero hacer esto de aquí, esto de allá, y quiero que me ayuden. No estamos en eso. Ustedes son testigos aquí. No ha habido esa motivación, salvo cuando se nos malogró un equipo y por ahí solamente una persona dijo, yo soy ahí y cambió ese equipo, ¿no? Una laptop. Entonces, y por ahí que alguien dice acá de mi chacra tengo un costal de arroz y te lo envío. Y va, que también se agradece, ¿no? Pero no estamos atrás de ganancias deshonestas. No somos avaros. El 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Luchamos por eso, estamos remando en esa dirección. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo pues cuidará a la iglesia de Dios? No un neófito, no un nuevo, no un recién nacido. No le puedes dar esa responsabilidad a un recién nacido, porque evidentemente va a caer mal. Dice que también que tenga buen testimonio, que tenga buen testimonio. Eso es interesante. La gente nos está mirando, hermano. Nos está mirando a ustedes. Ahora leía en la mañana el mensaje que ha colgado Rocío, y lo voy a leer parte, no todo. Dice, bendecido miércoles, familia amada de Un Café con Max. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. No se nos ha prometido una vida sin luchas aquí en la tierra. De hecho, la Biblia deja claro que el mundo nos odiará por nuestro amor a Jesús. Juan 15:18 al 19 dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Y así, un tremendo mensaje que ha colgado Rocío, ¿no? Hoy no está aquí con nosotros y reconocemos el trabajo que está haciendo esta hermana, tratando de darnos cada mañana un mensaje fresco, un mensaje puntual, y realmente se está esforzando y el Señor lo está usando tremendamente. Entonces, ya apareció Rocío por ahí. Entonces, leía esta mañana este mensaje, y bueno, me ministró como todas las mañanas, ¿no? Pero dije, hoy voy a leer este mensaje, no todo, pero voy a leer aunque sea un poco de esto, porque de alguna manera cuadra con lo que nosotros vamos a decir ahora. El mundo nos odia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está en nuestro corazón, porque el amor de Jesús está en nosotros y nosotros amamos a Jesús. Por eso el mundo nos odia. El mundo es del diablo y él va a odiar todas las cosas de Dios. Por eso el diablo nos odia a nosotros, porque nosotros cargamos la imagen de Cristo por donde vayamos. Por eso es que nos odia y siempre va a haber problemas. Y bueno, no nos sorprenda, mis hermanos, que el mundo nos odie, porque a nuestro Señor Jesús lo odió primero y lo crucificaron. Lo acusaron, finalmente lo crucificaron, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de líderes, de acuerdo conforme al estándar de Dios, de acuerdo al corazón de Dios, podemos mencionar varias cosas. El tiempo no nos va a alcanzar, pero tal vez mañana completemos un poco más. Por ejemplo, el mundo nos va a odiar porque el amor de Dios está en nosotros. Hay gente que de la nada se va a irritar con nosotros.
¿Por qué decimos muchas veces, yo no le he hecho nada, yo no le he provocado, yo no le produje ningún daño, ninguna ofensa para que ellos reaccionan así? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en usted irrita a sus demonios que están en ellos. Los molesta, los incomoda, los saca de cuadro y se te prenden por nada. Sucede y va a suceder por si acaso. Por eso dice que sea de buen testimonio. Hace poco, cuando vivíamos en Surco, en el condominio que algunos hermanos acá de Lima conocieron porque hicimos una reunión ahí, el parqueo está adelante, o sea, al centro digamos, del condominio y bueno, la gente parqueaba ahí. Entonces, yo me daba, digamos, el tiempo, la gentileza de abrirle la puerta a mi esposa para subir al carro y para bajar del carro también, ¿no? O sea, lo hacía porque lo amaba, porque quería honrarla siempre. Entonces, yo bajaba primero y estaba conduciendo, y cuando ella estaba conduciendo, yo igual le abría la puerta a ella para que baje. Le ayudaba con su bolso y qué sé yo. Entonces, un día escucho decir ahí en Turco, le dice, una señora le dice a su esposo, uy, uy, ábreme la puerta, pues, así como el vecino, ¿no? Interesante, ¿verdad? Entonces, la gente nos está viendo, nos está mirando, ¿no? Entonces, yo escuché, dice que no escuché nada, hice subir a mi esposa al carro, arranqué y me fui. Ella se quedó conmigo. Otra cosa, por ejemplo, ¿no? Hace poco el pastor Rolando Bedoya comentaba, ¿no? Y lo comenzó acá con ustedes, ¿no? Ella tiene una hija, Surizaday, que está estudiando medicina en México. Viene la próxima semana a Lima. Y ella, cuando se enteraron que Madeleine partió a la presencia del Señor, le dijo, papá, cuando yo me case, yo quiero un hombre que sea como el hermano Max, de la forma como trataba a Madeleine. Tremendo, ¿verdad? Y ese mismo pastor Bedoya me lo dijo a mí y luego lo comentó también acá en el grupo. Es decir, la gente nos está viendo. Somos libros abiertos ante el mundo. La gente muchas veces no va a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. No los va a leer, pero te va a leer a ti. Te va a chequear a ti. Te va a escanear a ti. Y va a estar buscando motivos para acusarte. Pero muchas veces estos motivos van a ser razón para que ellos cambien. Para que ellos digan, yo quiero tener lo que él tiene. Algo tiene algo tiene esta. Mira cómo ha cambiado su vida. Entonces, ese es cuando el Señor va formando un liderazgo conforme a su corazón, de acuerdo al estándar de Dios. Podríamos ver acá, voy a mencionarlos brevemente, por ejemplo, cuando el Señor lo llama a Abraham. Abraham era un padre decoroso, ¿no es cierto? Era su nombre, Abraham, así. Pero el Señor lo llama. Lo he dicho muchas veces en este programa. Y el Señor le dijo a Abraham, abandona tu casa natal y tu parentela y ve al país que yo te voy a mostrar y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Haré de ti una gran nación. A los que te bendijeren, bendeciré, y a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Señor hizo un pacto con Abraham. Le cambió de nombre. Ya no era Abraham, le hizo Abraham. Significa padre de multitudes. Pero él no tenía hijos, tenía 75 años y su mujer era estéril. Sarita, la princesa, era estéril, no había podido tener hijos. Esa promesa que le hace a Abraham se demoró 25 años. Él ya tenía 100 y recién le nace la promesa. El hijo de la promesa nació porque Dios no le falla a nadie. Apocalipsis dice que en el muslo tiene escrito fiel y verdadero. El Señor Jesús no le falló a ninguno de sus discípulos.
porque Él es fiel y verdadero y no lo fallará a usted nunca, jamás. No importa si usted le falle, amado hermano, amada hermana, no importa si en algún momento se sienta usted un fraude y diga, ¿cómo puede ser posible? Otra vez caí en esto, o esos pecados que usted tiene escondido y que nadie lo sabe, le afloran a la mente de cuando en cuando y lo torturan por ahí. Y usted se siente como que no califica, se siente como que no se merece estar en un liderazgo. Pero déjeme decirle, amado hermano, amada hermana, en esta noche, en honor a la verdad, que por más que nosotros le somos infieles y le fallamos, Él permanece fiel. Él es fiel y verdadero. Entonces, aquí Abraham se equivocó. Sara mismo le dijo, mira, ya conmigo no creo que funcione la cosa, así que únete a mi criada Agar y ten tus cosas con ella para que de ahí tengas un hijo. O sea, quisieron ayudarle a Dios. Hicieron eso y bueno, nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Es que no iban a ser del vientre de la egipcia. Iban a ser del vientre de una hebrea, de una hija de Dios llamada Saraí, de la esposa de Abraham. Finalmente, nace. Ya Sarita tenía 90 y tantos, Abraham estaba en 100 años y viene la promesa. Luego amaba intensamente, profundamente a ese hijo de la promesa. Entonces Abraham estaba embelesado con su hijo y tal. Y cuando este niño tenía más o menos 11 o 12 años, el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Qué? Sacrifícame a tu hijo, a tu único Isaac. Quiero que me lo sacrifiques. Y él lo llevó al monte Moriah para sacrificarlo. Ya hemos predicado muchas veces de eso. Es ahí cuando el Señor probó a Abraham al más alto nivel. ¿Correcto? Yo tengo un solo hijo. Imagínate si por ahí el Señor me dice, sacrifícame a tu hijo. Este es mi único hijo. No tengo más y probablemente ya no los tenga. Entonces, el Señor sabe cómo probar tu corazón. No te va a pedir que sacrifiques a tu hijo o a tu hija, no lo hará. No me pedirá tampoco a mí. Tal vez si dijera sacrifícame a tu suegra, pero ya tampoco tengo suegra. En fin, el Señor sabe cómo probar tu corazón. Juntamente con la prueba, el Señor dará también la salida. El Señor no permitió cuando Él iba a sacrificar a su hijo porque Abraham creía en Dios. Hasta ahí no había habido ningún resucitado de los muertos, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero Él, en obediencia, por eso es el padre de la fe, quedó marcado para siempre como el padre de la fe. Amén. Entonces de ahí regresaron en victoria, bendecidos. Isaac tiene un hijo llamado Jacob. Entonces, este Jacob, otro líder, este era un timador, su nombre era timador, engañador, era un defraudador, era un timador nato. ¿Qué pasa? En el vientre de su madre habían dos bebés, ¿no? Esaú y Jacob. Esaú sale primero. Entonces, y agarrado del pie del talón, estaba ya Jacob saliéndose ahí también. Es lo que dice la Biblia literal, ¿no? Entonces, pero el que nació primero, el que abrió la matriz fue Esaú, es decir, el primogénito era Esaú y no Jacob. Pero Jacob era un timador, ¿no? Jacob estaba siempre al lado de su mamá, tenía mamitis aguditis. En cambio, Esaú no, Esaú era un cazador, él salía al monte a cazar, ¿no? Sus choscas, sus venados por ahí, le gustaba comer carne silvestre y ya, ¿no? Entonces, y su papá, Isaac, amaba obviamente a Jacob, amaba también a Esaú. Tal vez más a Esaú por ver que la mamá quería más a Jacob. El punto es que un día de esos viene
viene de su cacería y no había cazado nada y tenía mucha hambre y Jacob había preparado unas lentejas bien deliciosas y tal, ¿no? Y llega y le dice, tengo hambre, dame tu comida. No, le dice, pero podemos negociar, véndeme tu primogenitura, júrame tu primogenitura y yo te doy esta fuente de lentejas. Y él le dice, ¿qué me importa la primogenitura? Es decir, él desaira la primogenitura, que para el tiempo judío tenía unas connotaciones especiales que a nosotros hemos explicado en clases anteriores. Entonces, Esaú le dice, ya, te doy mi primogenitura, me importa un rábano mi primogenitura, es tuya, dame los frijoles. Y come. Y después, cuando ya anciano su padre, ya iba a morir, entonces le dice, ve hijo a cazar, tráeme y prepárame un guiso como a mí me gusta para bendecirte porque voy a morir dentro de poco y quiero darte mi bendición. Entonces la mamá y Jacob escuchan eso, entonces la mamá también era una tramposa, ¿no? Y que le ayude en las trampas a Jacob. Entonces se le manda corriendo, ¿no? Mientras que Saúl se va al campo a buscar algo de cazar, ella manda al corral, tráete un cordero y lo matan, lo preparan al toque, pum, 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 ¿no? Y lo guisan y tal. Ya su papá para esto estaba ciego, ya era anciano, ¿no? Entonces va y Esaú era velludo, era peludo, un hombre lleno de vellos, ¿no? Pero Jacob no, Jacob era lampiño. Entonces él se pone unos cueros de borrego, no sé de qué, de cabra, para que cuando lo palpara pueda palpar que está velludo, ¿no? Entonces se presenta, le dice, papá, ya estoy aquí, para que me bendigas, papá, te traje tu guiso que te gusta. Ese guiso que a ti te agrada, ya te lo traje a casa. Tan rápido encontraste, sí, papá, ya todo está en orden. Bendíceme. Y dice, el olor de Saúl tiene, olor al campo, dice, porque se había puesto la ropa de Saúl, pues, ¿no? ¿No? Entonces, y bueno, dice, a ver, acércate, y lo palpa, pues, y el viejito toca ahí, peludo, dice, este es Esaú. Aunque tienes la voz de Jacob, pero eres mi hijo Esaú. Y ahí lo bendice, ¿me entiendes? Es decir, se roba la bendición. Jacob, haciendo honor a su nombre, un timador, un engañador, ¿no? Un tranza, se roba la bendición. Entonces, ya el viejito agarra, come, y dice, ahora sí, ven, te voy a bendecir, y pum, pum, lo bendice. Y derrama todas las bendiciones, decreta todas las bendiciones que un padre puede bendecir a su hijo, y le da. Terminada esta improvisada ceremonia, entra Esaú. Papá, ya estoy aquí. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo soy tu hijo Esaú, que me fui a casar. ¿Y quién fue el que vino antes de ti? Comienzan los problemas, ¿verdad? Ese era Jacob, el engañador, de acuerdo a su nombre. Perdón. Entonces, mis hermanos, esa, esa situación hizo que se rompa la relación familiar y salga huyendo Jacob porque Esaú lo iba a matar. ¡Pum! Él dijo, voy a matarte, desgraciado. Me timó con mi primogenitura por un plato de lentejas. Ahora se robó mi bendición como primogénito. No. Entonces, la mamá al escuchar eso, agarró y le dijo, ándate al pueblo de tal, ahí está mi hermano Labán, quédate ahí en su casa. ¿No es cierto? Entonces, él va allá, ¿no? A la casa de Labán, a otro pueblo lejos, y ahí se conoce con, con una de las hijas de Labán, que él se enamora. Y le dice, bueno, quiero casarme con tu hija. Está bien, trabaja 7 años para mí y te casas con ella. Y trabaja los 7 años, cumplió los 7 años, entonces y le dice, ya pues ya cumplí 7 años, ¿no? Entrégame a tu hija ya. Ok. Hacen la ceremonia, a los invitados, el trago por ahí, tragos van, tragos vienen, todos están mareaditos. Llega la hora, la noche nupcial. Entonces, ¿qué hace? Labán era tan tramposo como Jacob. Entonces agarra y mete a Lea, la hija mayor. Lea era, o sea, no era tan agraciada como Rebeca, ¿no? Entonces
La mete ahí, cuando él se despierta al siguiente día, se da cuenta de que ¿qué? Y se levanta y va contra Labán y le dice, ¿qué has hecho conmigo? Yo trabajé 7 años por Rebeca, no por Lea. Dice lo que acá en mi pueblo tenemos por costumbre, por tradición, es primero casar a la mayor. Así que, pero no hay problema, dice. Trabaja 7 años más y te casas con otra. Aquí funcionan las cosas así. Así que él amaba tanto a Rebeca que finalmente trabaja 7 años más. O sea, el timador ahora era timado. El tramposo ahora estaba pagándolas, ¿no? De ahí es cuando tienen en estas dos mujeres, tiene los 12 hijos que finalmente forman las 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo llega a Israel? Una noche se le presenta un ángel a Jacob, está en Génesis 32, 24. Entonces, el ángel lucha con Jacob. Jacob pelea con él en la madrugada y cuando está rayando el alba, el ángel le dice, ahora sí déjame ir porque ya está rayando el alba. Y le dice, no te dejaré hasta que tú me bendigas. Es decir, Jacob era un hombre que a su manera, a la forma de él, buscaba cómo ganar, cómo apropiarse de una bendición. ¿Me entienden, no? Lo ganó a su hermano con las lentejas, lo ganó a su padre con la bendición. Ah, lo ganó a Labán también con el tema de las ovejas. Luego, está con el ángel luchando, entonces le dice, no te voy a dejar hasta que me bendiga. Él buscaba una bendición, anhelaba una bendición. Es decir, él necesitaba superar su estándar. Entonces el ángel ahí le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Jacob me llama. ¿Y qué significa Jacob? El engañador, el timador, el tramposo, el tranza, ¿no? Entonces él le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso significa Israel. De ahí en adelante, él fue Israel, ya no Jacob. De ahí para adelante, él comenzó a vivir una vida diferente, según Dios. Claro, descoyunturó su cadera y él cojeaba de ahí para adelante porque el ángel le tocó allí para que tenga una señal, para que él reconozca cuando caminaba, cuando se paraba, cuando cargaba algo, ¿no? Que había tenido un encuentro con Dios. Y hasta ahí había sido Jacob y de ahí para adelante era Israel. Un toque del amor de Dios cambiará tu atmósfera, un toque del amor de Dios cambiará tu vida para siempre. Un toque del amor de Dios cambió en Abraham, en un padre de multitudes, en un padre de la fe hasta el día de hoy. Puede encontrar en Hebreos 11, en la galería de los hombres de la fe, está Abraham como padre de la fe. Entonces fue probado al nivel máximo y salió victorioso en el nombre de Jesús. Un toque del amor de Dios, un toque con el favor de Dios, Jacob se convierte, o mejor dicho, Dios lo convierte en Israel. Y ahora nosotros sabemos qué es la nación de Israel. Hasta el día de hoy, Israel, haré de ti una gran nación. Israel es una gran nación. Cuando Israel está en guerra, el mundo está en guerra. Cuando Israel está en paz, el mundo está en paz. Ahorita nadie lo está atacando a Israel. El mundo está en paz, ¿verdad? Ahorita comienzan a bombardear Israel y el mundo va a comenzar la guerra. Entonces, puedo mencionar también, aparte de Jacob, a Moisés. Moisés, ustedes conocen la historia, vivió en la casa, en el palacio del rey Faraón, era un candidato a ser faraón, ¿no? Educado ahí digamos, en la opulencia del palacio, donde todo tenían a disposición y tal. Entonces él creó un carácter arrogante, un carácter así ¿no? De un egipcio, pues, de la élite, con las enseñanzas de un faraón. Es decir, tenía las tendencias faraónicas en él, porque él vivía allí, porque él era
considerado la hija del faraón. Entonces él vivió al punto de que un día está caminando por la plaza y ve que un egipcio golpeaba, maltrataba a un hebreo y él se llena de ira. Y como él estaba preparado para la guerra, era un guerrero, ¿no? Preparado para ser faraón, entonces fue y mató al egipcio. Lo mató. Un par de golpes y ya. Entonces de ahí para adelante, al siguiente día hay un conflicto también entre mismos hebreos y le dice, oye, ¿por qué entre hermanos no pueden estar peleando? Y los hebreos le dijeron, oye, ¿y quién te ha puesto por juez? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio ayer? Entonces él se avergonzó y dijo, creo que algo está mal aquí. Y comenzó a huir. Se escapó, se fue a vagar por el mundo, finalmente llega a una pequeña población de pastores de ovejas y ahí encuentra a un tal Jetro, ¿no? Que tenía unas hijas y él se ofrece para pastorear sus ovejas. No sabía hacer nada, él era pues prácticamente el heredero del faraón, no sabía ninguna cosa, él estaba con sus buenas vestiduras y todo, y en el campo era otra cosa, ¿no? Ir a pastorear. El trabajo de pastor, digamos, era el último recurso, como decirte, eso le dejaban a los más, ¿no? A los más desvalidos para que hagan ese trabajo. Entonces, eso es lo único que podía hacer y finalmente se queda ahí. Allí él está 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿cierto? Que era un sacerdote de Madián, o sea, un sacerdote impío, porque evidentemente no era hebreo. Entonces, amados hermanos, hasta, hasta que 40 años después de estar pastoreando esas ovejas, él está en el monte Oreb pastoreando sus ovejas y allí se le presenta en la zarza ardiente. Y esa zarza que ardía, de allí de en medio del fuego le habla el Señor. Ahí él tiene un encuentro con Dios. Ahí cambia la historia de él, de ser un hombre iracundo, de ser un hombre rabioso, de ser un proscrito. El Señor lo convierte en el hombre más humilde y más manso de la tierra. Ya estaba preparado para poder liderar el éxodo, para poder liderar el traslado de todos los judíos de la esclavitud de Egipto a una libertad en la tierra prometida. Tuvo que tener un encuentro personal con Dios, con la zarza ardiente, para que cambie su modo de ser, su modo de pensar, para que lo transforme en una persona renovada, en una nueva creación, conforme al corazón, conforme al estándar de Dios. De ahí para adelante ustedes también ya conocen esa parte de la historia. Entonces, mis hermanos, podríamos hablar de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un perseguidor de los judíos. Después de que el Señor Jesús fue crucificado y resucitó, comienza Saulo por ahí a perseguir a los creyentes, a los cristianos. Y los apresaba y los llevaba, los presentaba, no, ante las autoridades. Y tenía autoridad hasta de matar. Es más, cuando matan a Esteban, dice que a los pies de un tal Saulo, dice. Entonces, probablemente Saulo de Tarso estaba ahí cuando mataban a pedradas a Esteban. Entonces, mis hermanos, él era un perseguidor de los cristianos. Hasta que tiene un encuentro con una luz potente camino a Damasco, que lo tumba del caballo y de la luz del cielo aparece una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese encuentro con Dios, ese toque con el amor de Dios, cambió para siempre la vida de Saulo de Tarso, convirtiéndolo ahora en el apóstol Pablo. 13 libros ha escrito Pablo en el Nuevo Testamento. Imagínense todo el ministerio que pudo alcanzar a toda nación gentil conocida de su tiempo. Él no predicó en Judea, en Jerusalén, no. Él fue a todos los lugares que no eran judíos, ¿no? A Galacia, se fue a Éfeso, se fue a Macedonia, se fue a Roma, ¿no? Él se fue al pueblo gentil, él fue separado por Dios. Pero un toque con el amor de Dios cambió su vida para siempre.
Ese es el toque. Pedro, por ejemplo, podríamos hablar de Pedro, le negó 3 veces al Señor, maldijo a Jesús, Pedro. Y cuando estaba ahí, ¿no? Ya él estaba como un pájaro con el ala rota, que ya no podía volar, porque le había fallado al maestro, le había fallado a su Señor. Pero ¿saben qué pasó? El Señor lo restauró, porque el Señor es un Señor de segundas oportunidades. Si le fallaste una vez, tranquilo, el Señor tiene extendido sus brazos para ti. Que tal vez dijiste, no pude hacerlo, me fallé, le fallé al Señor. El Señor extiende su mano para ti. En un momento de la historia, Jesús le dice a Pedro, Simón, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearlo como a trigo. Me imagino la escena, ¿no? Entonces Pedro habrá dicho, pero te pidió mi alma, pues, pero yo seguro que tú me has defendido, tú has dicho que no. No, le necesitas pasar por eso. ¿Qué? ¿Zarandear como a trigo? Sí, como a trigo. Es que todos, como creyentes, como líderes espirituales, vamos a tener que pasar por el proceso. Vamos a tener que pasar por el desierto, vamos a tener que pasar por las dificultades y esas dificultades harán que personas, que creyentes comunes lleguen a destinos extraordinarios. Esa es la misión de un creyente, de un cristiano, de un líder conforme al corazón de Dios. Estamos aquí con un propósito. Ya somos salvos, gloria a Dios. El otro es que compartas el Evangelio. Es que te conviertas en un portavoz, que anuncies las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito de un líder conforme al corazón de Dios, de un líder de acuerdo al estándar de Dios, no de acuerdo al estándar del mundo, de una congregación, de una iglesia, no, de acuerdo al estándar de Papá Dios. Él va a poner las expectativas. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice el pasaje que nosotros leíamos ayer? ¿No? Que nosotros debemos apuntar a ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Dicho de otra manera, formando líderes espirituales conforme al estándar de Dios. Que podamos anhelar llegar a crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el estándar. Ese es el estándar. Esa es la meta, ese es el objetivo. Apuntemos ahí, miremos ahí, puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor va a llevarlo a ese nivel. Veo aquí líderes y lideresas en potencia. El Señor hará su obra en ustedes. Solo tienen que estar expectantes, dispuestos a decirle, Señor, úsame. Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, si vas a llamar a alguien, llámame a mí primero, Señor. Si vas a enviar a alguien, envíame a mí primero, Señor. Si vas a comisionar a alguien, aquí estoy, Señor, tengo mi mano levantada, comisioname a mí, porque yo sé que donde yo voy en obediencia a ti, Señor, seré bendecido y seré de bendición. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Muy buena noche, familia. Ya saben que mañana tenemos la noche 777, es una noche especial, es una noche de gloria, una noche de bendición, como todas las anteriores, excepto que de alguna manera marca un hito, marca una marca, un estándar, ¿no? Que nos lleva de alguna manera a sentir que la poderosa mano de Dios todo este tiempo ha estado de nuestro lado. Muy buenas noches, que Dios los guarde y los bendiga. Hasta mañana, familia.